Seguimos hablando del tema de Génesis y vamos a seguir nosotros con Génesis capítulo 5. Hay una palabra, digamos que parece bastante corta y puede pasarnos inadvertida, acerca de lo que se habla acerca de Enoc y de quién fue Enoc para Dios y para su generación. ¿Sí? Vamos a buscar unos pasajes, me voy acomodando. Bueno, acá vemos en una primera diapositiva, Enoc caminó con Dios. Tenemos un relato muy chico acerca de la vida de Enoc en Génesis, pero es realmente un relato muy poderoso en lo que nosotros podemos ver. Los tiempos de Enoc no eran tiempos donde había acercamiento a Dios, porque hacía poco relativamente que había nacido Adán y Eva. Enoc era la séptima generación a partir de Adán, e incluso cuando nació Enoc todavía estaba vivo Adán, sino que era un tiempo donde las generaciones se fueron alejando en forma muy rápida de Dios y dándole en forma muy rápida la espalda a Dios. Vamos a ver un pasaje que está en Génesis capítulo 6, está un poquito más adelante donde se nos habla de Enoc, pero sirve para tener una idea de lo que pasaba en su tiempo. Génesis 6, versículos 5 y 6 nos dicen: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y acá una palabra que ahora vamos a repasar, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Primero, cuando acá en la Biblia habla de la palabra arrepentimiento de Dios, en otras traducciones más recientes, esta es la Reina Valera 60, se habla que le pesó en su corazón a Dios haber creado al hombre. ¿Vieron cuando somos padres o tenemos a alguien muy cercano, un hermano, un amigo, y vemos que realmente el camino que está tomando no es bueno y vos estás realmente preocupado por eso? Bueno, ahí está que le pesó a Dios haber creado al hombre. Dios sintió en su corazón el dolor del desvío de la humanidad. Desvío que empezó con Adán y Eva. No nos olvidemos de que estamos arrancando la historia del Génesis desde el objetivo primario que fue que Dios creó al mundo para poner al hombre en él, y creó al hombre para que tenga una relación plena con él y que camine con él. Esto rápidamente dejó de ser así y rápidamente el hombre empezó a andar en sus propios caminos, buscando sabiduría por sí mismo, aparte de Dios. Y el versículo 5, para no irme de acá todavía, que dice que vio Dios que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente hacer el mal. Todo lo que maquinaban, quiere decir designio, todo lo que pensaban, todos los objetivos que tenían, estaban dándole la espalda a Dios. Y estaban dándole la espalda a la moral que Dios les había fijado y al amor que Dios les había demostrado. Y estaban unos matándose con los otros, unos juzgando a los otros, unos siendo enemigos de los otros, ¿sí? Entonces, el hombre estaba alejado de Dios, los hombres de esos primeros tiempos estaban alejados de Dios, y Dios sintió un pesar muy fuerte por esta situación, ¿sí? Después vemos, también cambiamos la diapositiva.
que eran tiempos de graves enfermedades sociales. Vemos acá Génesis, tenemos un pasaje, Génesis 6, del 11 al 13. Esto nos dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido poner fin a todo esto, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Era el momento de un juicio. Era el momento de que llegara algo que limpiara este mal. Miren este pasaje, dice que la tierra está corrompida. ¿Quién corrompió la tierra? ¿Se corrompió por sí misma? ¿Qué nos dice el pasaje? ¿O quién la corrompió? ¿Quién corrompió la tierra? ¿Se corrompió sola? ¿La tierra? ¿El campo? ¿El agua? El hombre. El hombre corrompió la tierra, ¿sí? Y de continuo estaban pensando en hacer el mal, ¿sí? Y la tierra estaba llena de ¿qué? De violencia, ¿sí? Estaba llena de pecado, llena de guerras. Sabemos lo que es la violencia y lo que desata. Estaba llena de desigualdades, que es algo que también ejecuta la violencia. Estaba llena de injusticias. La justicia era de los más fuertes. Estaba llena de mal, ¿sí? Hay otro pasaje en Lucas, capítulo 17, donde se nos arroja un poco de luz sobre los días de Enoc, que fueron también los días de Noé. Y dice Lucas 17, 26 en adelante: y como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, ¿sí? Asimismo ocurrió también en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre. Esta dinámica de una sociedad que estaba andando y que estaba viviendo sin Dios, pero aparte que estaba corrompida. El problema que tenía la sociedad, por ejemplo, en la época de Noé, es que ya practicaba la poligamia, por ejemplo, ya había corrompido la unidad básica familiar, que era la unión del hombre y la mujer. Recordémosles que Dios dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los de una sola carne. Se corrompió la célula más elemental de la sociedad, que es la familia, y a partir de ahí eso empezó a correr por todos lados. En Sodoma y Gomorra tenemos incluso temas mucho más fuertes donde corrompieron el uso normal de su sexualidad, y hombres iban con hombres y mujeres con mujeres y todos contra todos, y esto estaba totalmente alejado de la voluntad de Dios, era abominación adelante de Dios. Dice Romanos 1, bueno, es para leerlo bastante grande, pero leo el 1.23 y después voy con el 1.27 en adelante. Dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre cambió la imagen de Dios incorruptible por cosas corruptibles. Dejaron de tener al Dios creador del universo y empezaron a seguir sus propios caminos que no llevaban a ningún lado. Y dice el versículo 27 en adelante de Romanos 1: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice también Ezequiel 16, 49
en adelante, para entender un poco este escenario, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciada de pan y de abundancia, de ociosidad, tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuanto los vi, las quité. Este era el escenario que veía Noé, este era el escenario que veía Enoc, era el escenario de los primeros tiempos. Y ese escenario, como vemos, se fue repitiendo a lo largo de la historia. Sodoma y Gomorra, que acá le está usando la Biblia para referirse a ellas, fueron ciudades que fueron fundadas mucho después del diluvio. Y este mismo tipo de escenario es el que nos describe también Jesús en los Evangelios cuando habla acerca de la maldad de los hombres en estos tiempos. Es decir, el hombre, la maldad del hombre, es algo que atravesó la historia. Fueron distintos los escenarios, fueron distintos los lugares, distintos los idiomas, distintas las sociedades, pero la corrupción del hombre a lo largo del tiempo siempre se fue manteniendo. Esto era lo que estaba viendo y viviendo Enoc. Vamos a seguir a la próxima diapositiva. Y había predicación en esos tiempos, había predicación solemne del verdadero Dios. Nosotros tan lejos en la historia pensamos que la predicación por ahí la podemos iniciar a partir del mensaje del Evangelio, como nos dice el Nuevo Testamento. Pero sí había predicación solemne de Dios. Sí había una predicación realmente firme y entera. Vamos a leer, lo llevo a otros pasajes. Judas es un libro de un solo capítulo, así que no tienen ahí demasiado, pero nos dice cosas importantísimas. Judas, versículos 14 y 15. Voy a estar mucho tiempo poniéndome los lentes y sacándome los lentes, pero bueno, vamos a estar así. Dice, acá se me perdió, acá. Dice Judas, de estos también, Judas venía hablando de los falsos maestros y del mal manejo que tenía la sociedad respecto a Dios. Y dice Judas en el versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Cómo empieza? Dice que Enoc profetizó. ¿Qué era Enoc entonces? Un profeta. ¿De quién estuvimos hablando hace 1 o 2 domingos atrás? Venimos hablando. Abel. ¿Qué era Abel? Otro profeta. Hubo profetas desde el principio de los tiempos. Siempre Dios, a lo largo de las generaciones, llevó su palabra al mundo para que el mundo pueda recibir aquello que era diferente, ¿sí? Y acá vemos que la palabra de Dios estaba presente en los tiempos de Enoc para poder cambiar a la gente. Hay en Hechos un pasaje que habla acerca de Dios y nos menciona por ahí que nos mandó a que predicásemos al pueblo, que testifiquemos de Él. De este dan testimonios todos los profetas, ¿sí? Que los que creyeren en Él recibirán perdón de pecados en su nombre. Es decir, Enoc no solamente daba testimonio de juicio, sino que al ser un profeta y al valer lo que nos dice acá Hechos, Enoc también daba la oportunidad de que haya un perdón, de que haya un camino de salida a esta corrupción. Segunda Pedro 2 nos dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que
guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre él los impíos. Esto también para resaltar algo, ¿sí? Dios ofrece el perdón, pero también llega el momento de justicia, ¿sí? Y a veces nos quedamos en figuras que son satánicas directamente, donde se presentan a Dios únicamente como un canal de amor, y en que entonces podés vivir la vida como quieras porque no va a pasar nada. No, Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y hay un tiempo para la revelación donde Dios nos muestra su voluntad en misericordia a nosotros que no la merecemos, pero después va a llegar el tiempo de justicia. Vamos a seguir a la próxima diapositiva. Se nos habla de que Enoc caminó con Dios, ¿sí? ¿Cómo se puede caminar con Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Es lo mismo que quiere de Adán y que quiso de Eva. Caminar con ellos todos los días en el Edén. Es compartir algo todo el tiempo en comunión. Eso es la idea última de Dios. Dios quiere que seamos sus hijos y que caminemos a su lado. Lo mismo que hizo Enoc con Dios es lo que nosotros tenemos que hacer hoy con Cristo. En la Biblia Jesús decía muchos años después a sus discípulos: ven y sígueme, ven y sígueme. ¿Qué es seguirlo? Es caminar con Él, es caminar junto a Él. Eso que hizo Enoc en las primeras generaciones después de Adán es lo que nos sigue pidiendo Dios a nosotros el día de hoy, que vivamos realmente por fe en Él. Seguimos en la próxima. Bueno, ¿cómo caminar con Dios? ¿Sí? Vamos a ver acá un poquitito. Eso está íntimamente vinculado a una vida de fe, ¿sí? Acá dice el slide, ¿de dónde obtuvo fe Enoc? De la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nunca tendrás la fe verdadera aparte de la voluntad de Dios. ¿Y qué les parece? ¿De dónde obtuvo Enoc la palabra de Dios? ¿De dónde escuchó Enoc la palabra de Dios? Les hago un repaso, esto lo estuvimos viendo en la escuela dominical antes. Enoc fue contemporáneo de Adán. ¿Se acuerdan? En las generaciones, Génesis 5, vivían muchos años los patriarcas y llegaban a ser contemporáneos entre ellos. Enoc conoció a Adán. Enoc conoció a través de la boca de Adán y de Eva la promesa que Dios les había hecho de que después del desastre del pecado iba a venir una restauración a través de una simiente que iba a venir de la mujer, ¿sí? Ese mensaje Enoc lo conocía. Enoc tuvo que debatirse entre vivir como vivían las demás personas de su generación o realmente poner su fe en Dios. Y Enoc vivió de acuerdo a ese mensaje. Vamos un poquito más. ¿Cómo se puso en evidencia la fe de Enoc? Hebreos 11 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos a quedarnos, Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y dice Romanos 10:17: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de las tierras sus palabras. ¿Sí? Enoc escuchó la palabra de Dios, fue fiel a la palabra de Dios y empezó a caminar de acuerdo a la palabra de Dios.
Acá la diapositiva que tenemos nos dice que Adán tenía, ¿sí? Cuando Enoc nació, Adán tenía 622 años y Adán vivió 930 años. Adán y Enoc caminaron juntos 308 años, ¿sí? Nosotros a veces vemos los parientes nada más que en las Navidades o en alguna ocasión especial. No sé cuánto tiempo se habrán visto ellos, pero evidentemente tuvieron mucho tiempo para compartir y mucho tiempo para hablar. Y ese testimonio de Dios de la boca de Adán fue lo primero que llegó a Enoc. Vamos a ver un poquitito más para avanzar. Bueno, la diapositiva que sigue. El caminar con Dios está íntimamente vinculado a una vida de compañerismo. Vamos a leer algunos pasajes, a ver si los encuentro acá. Bien. Hebreos 11 nos dice que por fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso, antes fue traspuesto y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿sí? Es decir, el caminar con Dios, que era lo que veíamos en Génesis 5, está vinculado al agradar a Dios. ¿Y qué es esto que le agradó a Dios acerca de Enoc? Se me mezclan ya. Lo que le agradó es la fe. Inmediatamente después de hablar esto, Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y después Salmo 65:4 nos dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habites en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, al lado de tu templo. Y 1 Juan 4 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El caminar con Dios está en esa relación de amor que establecemos con Él. ¿Vieron cómo ama un padre al hijo? El hijo es amado primero y el padre es el que primero da amor, ¿sí? Así es también con Dios. Dios fue el primero que amó al hombre desde su creación y es el primero que amaba a los hombres que estaban desviados de Él en la época en que estaba Enoc predicando y que estaba caminando a su vez con Dios. Y en ese amor es que Dios quiere que nosotros podamos caminar y andar todo el tiempo con Él. Seguimos en la próxima diapositiva. Enoc y Dios caminaron de la mano en íntima comunión y compañerismo. Amós capítulo 3, versículo 3 nos dicen: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando hablamos de caminar, no hablamos de que uno siga al otro, sino de uno al lado del otro, ¿sí? En ese sentido. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cuánto tiempo podés caminar al lado de alguien que quiere ir más despacio que vos porque quiere tomar un descanso o se quiere desviar para mirar algo o ponerse a la sombra de un árbol? ¿O vos querés mirar una cosa y él quiere hacer otra? No hay acuerdo. A veces cuesta ponernos de acuerdo en las excursiones, en las vacaciones. Lo que nos mantiene unidos es el auto, porque están todos ahí adentro, ¿viste? Pero uno quiere ir por un lado, otro. Vamos todos juntos, pero vamos porque vamos en el auto y no nos ponemos bien de acuerdo de cuánto están en cada lado. Bueno, imagínense dos personas caminando uno al lado del otro. ¿Cuánto pueden durar dos personas caminando uno al lado del otro si no hay acuerdo? Bueno, Enoc estaba de acuerdo con Dios, tenía fe en Dios, estaba tomado de Dios y eso es lo que hacía que pueda andar con Él. Y estuvo 300 años caminando con Él antes de que haya sido llevado, ¿no?
Seguimos en esto. Hay otro pasaje en 2 Timoteo 1 que dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Yo sé en qué he creído. Enoc caminaba al lado de alguien en que había creído. Y fíjense en Juan 17:3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien he enviado. Hoy Dios incluso nos está diciendo a nosotros que tenemos que conocerlo, que tenemos que caminar junto a Él, ¿sí? Y esta es la vida eterna, que lo conozcas a Él. No podés caminar y estar de acuerdo con alguien al que no conoces. Si venimos al culto un día, o vamos a una reunión, o a un estudio bíblico, y lo que sea, y después toda la semana la vivimos como la vivimos siempre, no estamos caminando con Dios en la manera que Enoc nos quiere mostrar. El caminar con Dios no es coincidir de a momentos y después volver a nuestro camino. El caminar con Dios es mantener esa coincidencia a lo largo del tiempo. Es lo que nos pide la Biblia para nuestras vidas. Y era lo que predicaba Enoc a través de su ejemplo, ¿sí? Seguimos una más. A ver. Salmo 37, 36, 7 y 8. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Sí? Qué hermoso este pasaje, ¿no? Dios te hizo para que tengas comunión con Él, para que tengas un compañerismo y una vida plena con Él, no separado de Él. El tiempo de Enoc era un tiempo donde los hombres estaban comiendo y bebiendo de su propia sabiduría y no comiendo y bebiendo de la palabra y del consejo de Dios. ¿Sí? ¿Seguimos a la próxima? Ahí está. Otro aspecto más. El caminar con Dios está íntimamente vinculado a una vida con frutos. ¿Sí? Vamos a leer algunos pasajes de esto. Ténganme un poquito de paciencia. Que los estoy buscando. Seguimos repasando acá Génesis 5. Y Enoc caminó con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Tuvo una crisis en la vida de Enoc para poder dar frutos y para poder caminar con Dios. Evidentemente dijimos que Enoc había escuchado de Dios a través de Adán, pero pasaron unos años hasta que empezó a caminar con Dios. Evidentemente la crisis de la paternidad lo afectó, veníamos diciendo esto antes en la escuela dominical, y empezó entonces a caminar con él. Pero siempre hay un momento de quiebre en el cual nosotros empezamos a caminar con Dios. Y el caminar con Dios también nos lleva a tener frutos en nuestra vida, ¿sí? ¿Cuál fue el fruto y la evidencia de que no caminó con Dios? Lo habíamos dicho antes, a ver si repasamos, que lo decía Hebreos. La fe, la fe. ¿Cuál fue la obra que hacía como ministerio Enoc adelante de los hombres y a favor de lo que Dios le pedía? Era profeta,
Enoc tenía un testimonio de integridad, tenía un testimonio de una vida de frutos, y eso es lo que nosotros tenemos cuando hacemos un camino junto a Dios. Y esa condición es la misma ahora que hace 2000 años o con el inicio de los tiempos. Seguimos con la próxima. Seguimos con la que sigue. Ahí estábamos hablando de la crisis en la vida de Enoc. Seguimos una más. Vamos a ir avanzando. Bueno, Enoc tuvo un hijo y llamó a su nombre Matusalén. Matusalén quiere decir, cuando él muera será enviado. Y acá vemos algo trascendente al testimonio de Enoc. Enoc, después de engendrar a Matusalén, vivió 300 años y fue llevado por el Señor. Pero Matusalén vivió 969 años. Enoc llevaba una advertencia en la profecía que estaba comunicando de que era que algo inminente, un juicio de Dios inminente iba a venir a causa de la maldad. Dios siempre que da una advertencia, da también un tiempo de misericordia y de espera, para que tras escuchar su palabra, la gente pueda cambiar. ¿Estaban escuchando o no estaban escuchando la palabra de Enoc? Evidentemente no. Cuando estábamos hablando al principio acerca de los pasajes de Génesis, capítulo 6, decían que la maldad en el mundo se había incrementado, que de continuo la idea era hacer el mal, que se habían corrompido las generaciones y que estaban incluso viviendo condiciones de vida violenta y condiciones de vida pervertidas en todo sentido. Y realmente ese mensaje estaba ahí todavía para que cualquiera que lo tome lo pueda usar, pero lamentablemente la gente estaba alejada y endurecida su corazón respecto a Dios. Una cosa interesante también respecto a Enoc, que la mencionábamos antes, es que su hijo Matusalén, que tenía el nombre del final del cumplimiento de la profecía, fue la persona que más años vivió. No sé por qué Dios hizo esto así, pero es como que Dios estiró los días de Matusalén, incluso más que los días de Adán o más que los días de cualquier otra persona, esperando el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no llegó. Enoc se había ido, había dejado a su hijo, que era un testimonio del juicio, pero la gente no estaba dispuesta a volver su corazón a Dios. ¿Y de quién predicaba Enoc? ¿De quién predicaba Enoc? ¿Se acuerdan el pasaje que leímos en Judas 1:14? Vuelvo a él. Decía, de estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Avanzamos un poco más con la diapositiva. Hasta ahí creo que llegamos. Lo que iba a venir después de que muera Matusalén era la figura que vemos acá, la figura del diluvio. Pero ¿qué decía Enoc? Lo repito otra vez. Decía, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio. Pero vino el diluvio. ¿De quién está predicando Enoc? ¿Qué les parece? Está hablando de la segunda venida de Cristo.
Enoc estaba predicando de Cristo. Miren cómo en un profeta tan ancestral, tan ligado a las primeras genealogías, vemos la figura de Cristo. Enoc había recibido, mirando hacia atrás a Adán, la promesa de la simiente. Y Enoc estaba profetizando acerca de esa simiente. Esa simiente no era Noé. Noé iba a ser una persona más, que era el más justo que se encontró en ese tiempo, o mejor dicho, el justo, el único justo que se encontró en ese tiempo, Dios, para poder, a través de él, hacer que la vida del hombre vuelva a empezar, se reinicie de tanta maldad que había, ¿sí? Noé estaba para salvar o para preservar a la humanidad después del juicio de Dios que vino por las aguas. Pero Enoc no solamente como profeta estaba hablando de ese juicio, sino que estaba hablando del juicio venidero al cual vamos a estar sometidos todos. El Evangelio de Cristo, o lo que es el Evangelio de la simiente que termina venciendo definitivamente a la serpiente, se vino predicando desde los primeros tiempos. Y esto es lo que nosotros vemos aquí en Enoc. Vamos a ir redondeando, ¿sí? Hay un pasaje que les voy a leer para terminar. Está en 2 Corintios 6. Acá está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, que era una iglesia bastante que tenía sus propias cosas un poco rebeldes, y decía, así pues nosotros, está hablando de él como apóstol, como colaboradores, os exhortamos también, ¿a quién? A la iglesia, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Enoc estaba predicando un juicio, pero ese juicio y esa misericordia que va a venir antes del juicio, se está predicando hoy a través del Evangelio de Jesucristo. Es lo que le dice hoy Pablo, o lo que le decía hace un tiempito atrás Pablo a la iglesia de Corintios, ¿sí? Que la semilla no caiga en tierra estéril, que la gracia de Dios no caiga en tierra estéril, que haga fruto en tu corazón. Enoc predicó al Señor y el mundo le dio la espalda. ¿Qué hacés vos hoy? ¿Qué hacemos nosotros hoy? ¿Qué lugar le damos nosotros hoy a Dios en nuestro corazón? ¿Cómo caminamos con Dios? ¿Caminamos con Dios y en realidad nos tocamos en ciertas partes del camino y seguimos adelante así? ¿Nos parece suficiente? Es más o menos lo que le pasaba a la iglesia de Corintios, ¿no? No recibáis en vano la gracia. Caminen con Dios todo el tiempo. ¿Hay alguna persona que no tenga a Cristo en su corazón? ¿Hay alguna persona que necesite de Dios? Es el momento de empezar a caminar con Dios. Ese mensaje que se predicó en ese tiempo es el mismo mensaje que tenemos ahora. Y es el mensaje que dice que todo aquel que recibe a Cristo es salvo. Dios nos dio a través de Jesucristo la forma de poder vencer a la muerte. Dios es la provisión de Dios. Jesús es la provisión de Dios que nos salvó de la desobediencia de Adán y de Eva. Es el que cambia nuestra naturaleza, es el que nos reconcilia, no porque nosotros los merezcamos, como no lo merecía tampoco ningún contemporáneo de Enoc. Nosotros tampoco merecemos por nuestra maldad nada, sino que por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Tengamos presente en esto, busquemos a Dios en nuestra vida, busquemos caminar con Dios, caminar en forma continua con Dios. Acá cuando se habla de caminar, da la idea de continuidad. Busquemos cada día que Dios complete su obra en nosotros. Presentémonos adelante de Dios y digámosle, ¿qué tenés de nuevo hoy para darme?
Pensemos que cada prueba que nos da Dios es un momento para que podamos crecer en algo. No es para castigarnos ni alejarnos, es para que crezcamos. Busquemos a Dios con todo su corazón, Él nos ama. Oramos. Señor, te damos las gracias por este tiempo que pudimos compartir tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tu misericordia hacia nosotros es infinita y es una misericordia de la cual nosotros no somos merecedores. Gracias porque lo que recibimos, lo recibimos por tu iniciativa, no porque nosotros lo ganemos. Todos somos pecadores, todos estábamos alejados de vos y a través de Jesucristo nos acercaste a vos. Señor, obra en nuestra vida, hace que se parezca cada día más a la vida de Jesús. Te queremos agradar porque nos amaste, Señor, y te amamos. Limpia nuestro corazón, cambialo día a día, aquellas cosas que necesitamos, y ayúdanos a trabajar y a manifestar nuestro trabajo y que sea todo para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.